Gálatas 5. Galatians 5. Gálatas 5. Galatians 5. Vamos a hablar de un going to conflicto talk que about hay a conflict entre cada that there individuo, is un conflicto. in each Usted individual. no There's a sabía conflict. que You didn't tiene un know conflicto, that you have conflict. pero todos tenemos un But we all conflicto, have todos los que conflict. somos All of us who are cristianos. Christians. ¿Ok? Okay? Tenemos un We have a conflicto, conflict. hay un pleito, There's a hay una guerra there's a cada war dentro de cada uno de inside each nosotros one of us. que necesitamos That saber we need to know que lo hay, that is happening. porque sin saberlo Because without knowing perdemos y ni nos damos it, we cuenta lose que and we don't even perdimos, know ¿verdad? that we lost. Yo no sé And usted, I don't know pero about a mí you, me but gusta ganar. I like to win. Y yo creo que And todos I think queremos that we ganar, all want to especialmente win, este especially conflicto conflict que that es de tanta is importancia. so important. ¿Ok? Okay? Por medio del conflicto Through vienen conflict otras come complicaciones other cuando no complications peleamos y ganamos. We don't ¿Ok? fight. So, vamos a orar primero y pedirle al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Father, in the name Señor, of que Jesus, we ask you, Lord, use nuestros labios that you para use hablar our las lips, palabras que thank usted you, ya to ha speak the decidido words que that se you've already hablen, Padre. decided to be Que usted me spoken, Father, dirija, Señor, that you may direct me, Lord, y que dirija and cada that you may palabra direct que sale every de mi word that boca, comes out of Señor, my en el mouth, nombre de Lord. In Jesús. Jesus' name, Le pedimos, we Señor, ask que you, usted Lord, that you afine nuestros may oídos tune para our ears escuchar, to para hear, oír, escuchar to y hear and to listen recibir, and to Padre, su receive, palabra. Father, your word. Que prepare nuestros That you may corazones, prepare our Señor, hearts, para Lord, to dejar que la palabra let como the semilla se word enraice as en a el seed corazón de take cada uno root de nosotros. in each one of our En el hearts. nombre de Jesús, In para que Jesus' dé name, so that it may fruto give fruit, o mucho fruto much fruit, para honra y gloria for your honor suya and your en el glory. nombre In de Jesus' name. Jesús. Pablo dice en el Paul versículo says in verse 16, 16, digo pues, this I say then, pone en orden su comportamiento. Andad en el walk in the Espíritu y Spirit, no and ye shall not satisfagáis fulfill los the lust of the deseos de flesh. la carne. Ese es el conflicto. That's the conflict. Lo espiritual con lo no What's espiritual. spiritual, O sea, what's la spiritual with the carne non-spiritual. In other con words, the el flesh espíritu nuevo que usted with the new tiene. spirit that you have. En Romanos In Romans 5:16 dice 5:16, que it says el Espíritu Santo that de the Dios Holy y el Spirit of Espíritu God del hombre and son the spirit of testigos de man que are somos witnesses hijos that de we are the Dios. children of God. ¿Ok? So, si somos So, hijos de if Dios, we're the hay un children of espíritu God, nuevo there's en a new nosotros. spirit in us. Y ese espíritu nuevo, cuando And that new Dios spirit, nos dio ese when God espíritu gave us nuevo that new spirit al salvar nuestra in alma, saving our soul, dice que it Él says tomó el that corazón He took que había en the heart nosotros, that el was in corazón us, viejo, the y lo old heart, transformó, and He o nos dio un transformed it, or He corazón gave us de a carne, heart un of corazón flesh, a que, heart that, que sabe that sentir, que knows sabe how to amar, que feel, that knows sabe how to love, that knows digerir las cosas how de to Dios. direct the things of God. Entonces el conflicto So es then que the la carne de conflict is nosotros that our flesh no se quiere doesn't someter want to submit a las cosas de to the Dios. things of God. Entonces el conflicto So es then que the siempre conflict estamos is that we're luchando always struggling para someter to esta submit carne this flesh a la voluntad de to Dios. God's will. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos victoria God's will sobre is that we nuestra have the carne victory o over por this medio de flesh, ellos ser or la through it semejanza be de su Hijo Jesús. in the image of Que His cada Son Jesus, día that every lo day que Él desea de nosotros what es He que desires seamos from us transformados is that a we may be ser transformed semejantes a su Hijo. to look like His Ah, Son, y esto solamente and se this puede can hacer only cuando happen nosotros when we vencemos la carne. overcome the Esto flesh. no se hace This todo isn't en un done día all o in en one una day, semana o en un or in mes a o en week, un or a año, month, or a sino year, que es un proceso. but it's a Pero process. tiene que haber un proceso But there de has to be a crecimiento en growth cada process uno in de each one of nosotros. us. El problema es que a veces nos The problem encontramos is en that una sometimes we situación de find ourselves in a complacencia y situation of nos complacency, estacionamos allí and we y park ya no ourselves queremos there, salir de allí de and we ese don't want to lugar, come out of that place sino de anymore. llegar hasta cierto lugar y ahí paramos. Mucha gente
gente When we no, get to a no certain pasa place, de it la stops. salvación, And a se lot of people salvan don't get y past es their todo. salvation. They get saved. Nunca crecen. And that's it. They never grow. ¿Verdad? Otros crecen Others un grow. proceso de crecimiento, There was a quizás un growth año, process, 2 años, perhaps a year, y 2 luego years, ahí se estacionan and they just park there, y entran en and they complacencia come y into ya no más complacency. crecen. And they don't grow El anymore. propósito de Dios God's es de que purpose nosotros como is so that we cristianos as cada Christians, día estamos every day creciendo. that Quiere we decir que grow, cada día tenemos which means una every day victoria we have a en victory algo. in something. En alguna parte de In nuestra some carne part of our tenemos flesh, esa victoria. we Y si have así that victory. es, entonces And en if el that's proceso so, de años after the process estemos of years, transformados, ¿verdad? we'll be Ah, transformed. y esto prueba la existencia de la naturaleza And this pecaminosa proves en the el existence of creyente, the sinful declara nature in the la believer. It declares conocencia o la conocencia de deseos corruptos, como es dicho, la única manera de no satisfacer la codicia de la carne es colocar nuestra fe exclusivamente en Cristo y en la cruz. ¿Ok? Tiene que ser así. Vamos a seguir leyendo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Dice bien. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay un conflicto. there's conflict there. Uno está en contra del One otro. is against the other. Y ya hemos hablado muchas And we've veces de esto talked porque about es this many algo times because it's something that yo siento en mi espíritu feel que in my Dios quiere spirit que that God agarremos wants us to get a para hold que, of para que entremos en el proceso so that we can get o para que into- seamos procesados so we can be a processed, so we lo can que Él quiere y lo be que Él processed to desea what de He wants, nosotros. what He ¿eh? desires Que from us. no somos We're tan not so espirituales o tan spiritual inteligentes o or tan so estudiados smart, en las so cosas de studied in Dios, the things of sino God. solamente somos sometidos a las cosas just de Dios, que submitted to the things of estamos God. dispuestos a We're willing to someternos. submit. Señor, yo no entiendo mucho Lord, de I esto, don't pero lo understand this poco que much, entiendo yo me But the little someto. bit that I understand, I submit. Enséñame más. Teach me more. Quiero crecer, I want to grow, tener esa to have actitud, that attitude, cuando menos, at least, de crecer. to want to grow. Que nunca se aparte de nosotros That la the idea idea may never de leave que us, estamos that en we are entrenamiento, in training, que estamos siendo entrenados We're para being ser trained soldados to be de Jesús, soldiers of Jesus. que somos un ejército. We're an army. Y para esto tenemos que And entender for que this, la we have lucha to de nuestras, understand that the war de nuestras almas no of es our que souls isn't no what? es en la carne, It's not in the sino flesh, espiritual. but in the ¿Ok? spirit. Y estos, fíjese bien, la carne y el these, the flesh espíritu and the se spirit, oponen Are contrary entre sí para one que to the no other, hagáis lo so que that you cannot do quisierais. the things that you would. ¿Ok? Pablo habló un poquito de esto cuando dijo, Paul talked about lo this que a yo little bit when quiero he said, hacer no lo the hago things I want to y do, lo I que don't debo do, de and hacer what I should do, no lo hago. I don't do. Pero hago lo que no But debo I de do hacer. what I shouldn't be doing. Y lo que debo de hacer And no what I lo should hago. be doing, I ¿De don't qué está do. hablando? Está hablando What's he de la talking about? He's talking carne about the y flesh el espíritu. and the spirit. ¿Ok? Si usted sigue leyendo, if you keep por reading, supuesto of que él course, llega al he conocimiento comes to the de que lo knowledge que él va a that what hacer he's y going lo to que él do va a lograr and what he's va a going to ser por accomplish medio de is going Cristo to be Jesús through y la Christ cruz. Jesus and the cross. Que es la única manera Which is the en que only nosotros way podemos that we can Can ser procesados. be ¿Es processed. procesados It's- es correcto? is that the right ¿Alguien word? ayúdenme? To be Procesados, processed. to be Ok. processed. La única manera It's the only de, way de entrar en of ese crecimiento es que entering into cada that día growth. crecemos un It's that poquito. every day we grow a little bit. Cada día tenemos Every una day victoria we have a nueva. victory, ¿Sabe a new qué? victory. You Cuando know what? esto When sucede, this happens, entonces tenemos una vida then we have victoriosa a y victorious ese life, nos trae and that gozo brings en la us vida joy cristiana. in our Si Christian no nos life. aburrimos We don't get bored y dejamos and leave o lo the things disimulamos, and we hide it. ¿eh? Si no tenemos If we don't experiencias have nuevas, new ¿de qué nos vamos a experiences, gozar, what are we hermano? going to enjoy? Por eso tiene que haber That's un why there has crecimiento to be diario a daily entre growth nosotros. Aunque amongst sea us. una cosa Even if pequeñita. it's a small little thing.
Pero que usted pueda, pues But usted pueda something that you distinguir can que este distinguish día that yo tuve today victoria en esto. I have ¿Sabe the qué? victory Yo in this. antes You know hacía what? esto Before I y used to do ahora lo this, pude but now vencer. I Ahora tuve overcame la it. victoria. Now I have Gloria a the Dios, victory. So aleluya. praise God. Tenemos de qué gloriarnos, We have a ¿verdad? reason to Es solo el glory. Espíritu Santo quien puede dominar It's la only the carne. Holy Spirit who can Y Él lo dominate the hace flesh. como And hemos He does dicho it, as we've said, repetidas veces por nuestra fe repeatedly through our puesta en faith Cristo. placed El in Christ. Espíritu y la The carne no spirit and the pueden flesh armonizar, es cannot be in decir, harmony. nunca In van a other estar words, de they will acuerdo. never be in El agreement. día que su The espíritu day that esté de your acuerdo spirit con su is in carne, agreement with your usted ya flesh, perdió. you've already lost. Usted el día que usted diga, The ya day that no you hay say, conflicto en there's mí, no yo estoy conflict muy in me, bien, I'm fine. todo está bien. Oh, everything's ¿Ve? fine. Porque el Espíritu Because the Santo Holy de Spirit Dios of God siempre le va a is poner always going to convicción put a usted conviction on para you que usted so arregle that you ciertas can cosas take en care su of certain vida. things in your life. Si Dios no nos deja God a doesn't nuestra leave us sabiduría up o to our own wisdom or inteligencia, our sino que intelligence, Él, por but medio He, del Espíritu through the Santo, Holy nos Spirit, está is siempre always enseñando aquellas showing cosas que us those todavía things nos that are not, tumban or that bring o us nos down still, mantienen or that keep us presos, esclavos, prisoners or sin slaves crecimiento. without ¿Ve? growth. Así es de que So no pueden armonizar they estos dos, cannot no be pueden estar in de acuerdo. agreement. Es decir, cuando Which su means carne when quiere your quedarse flesh en casa, wants su to espíritu go quiere venir a la iglesia en los to stay miércoles, home, your cuando spirit hay makes you come servicios, to ¿ok? church on Wednesdays Pero when there's service. su But carne quiere, your dice, estoy flesh, cansada, you say, I'm no me tired. siento bien. I don't feel good. ¿Eh? Y empieza a encontrar And you start razones y to excusas find por reasons qué and no excuses estar aquí. why you shouldn't be here. Hay muchos hermanos, There's como many usted brothers puede and ver, sisters, as you el can domingo see. está lleno este Sunday, lugar, this pero place en is el full. miércoles But on hay muchos Wednesday, there's hermanos a que lot son of brothers and vencidos por sisters who are quién, por la overcome by carne. who? By the flesh. No todos, porque algunos están trabajando, otros Not están everyone. enfermos, pero Some are working estoy and some are hablando sick. But I'm de talking muchos, about ¿verdad? Que se many dejan vencer por la who carne, let porque la themselves be carne overcome by dice, the flesh yo because ya the no flesh quiero. says, Y mire I don't lo want que to. es la And look what carne. the La flesh carne is. le puede The decir, flesh can quédate tell en you, casa, estás stay cansado, home, you're duerme, o tired, go to necesitas sleep, dormir, o you need necesitas to sleep, descansar. you need to ¿Y qué es rest. lo que usted And hace what is cuando it se that you queda en do when you casa? stay at home? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a What are you buscar gonna do? algo que, You're gonna look que for recree something su carne. that has, Es lo que va a has fun hacer. in the flesh. That's what you're going to do. ¿Me entiende? Eso es lo que ¿cómo sabemos que how do we es la know? carne que se That's está how we know it's the oponiendo? flesh that's opposing. Está viniendo en It's contra coming de against su espíritu, your spirit. porque ahora tiene usted al Because Espíritu now you Santo have de the Dios Holy que le Spirit va a of dejar God that's saber going to let you know esa idea que tú tienes. No, that idea that no, you no. have. Nope, that's not a Si good es idea. Dios el que pone el deseo It's God en who puts the nosotros, desire fíjese in bien. us. Es Dios el que pone el It's God deseo who de puts the nosotros desire para in us servirle, to fíjese serve aún Him. hasta eso. See, even Nos that, da He gives to el us deseo the para desire servirle, to el serve deseo Him, para the leer la desire Biblia, el to read the deseo para ir a Bible, la the iglesia, el desire to go deseo to para church, orar, the desire el to pray, deseo para the visitar a desire to alguien, go el visit deseo para someone, darle una palabra a the alguien de desire to give ánimo, someone a word el deseo of para ayudar a encouragement alguien. or to help Es somebody. ¿quién es el que pone Who's the ese one who deseo, puts that hermanos? Es desire in us? It's Dios. God. Aquí usamos las Here 3 we Ds, use the ¿verdad? 3 ¿Se Ds. acuerda de las 3 Ds? You remember the 3 El Ds? deseo lo The pone Dios, desire, la God gives you the disciplina lo desire. pone You usted put the y luego discipline in, viene el and then deleite. comes the Las delight, 3 Ds. the 3 Ds. ¿Ok? Sí, pero tenemos que poner la disciplina. We have to Porque put in the esa discipline nadie la va a poner por because nosotros. nobody's going to do it for us. Ok. Estas cosas These things que vienen a ser un that come to be a conflicto conflict nos desaniman, hermano. discourage us. Y yo siempre le he And dicho a I've always usted told que you si that Dios if le hubiera dicho al God diablo, had told te voy the a devil, quitar I'm gonna todos take away las fuerzas que tú tienes o los weapons derechos que or tú all the tienes en rights la you have carne in de the la flesh gente, te lo of voy a these quitar people, I'm todo, going to nomás take te it voy a away. dar I'm just uno. going to leave Dime you one. cuál. Tell me which one. Él no iba a decir He drogas, wasn't going to say drugs, homosexualidad, homosexuality, licor. alcohol. ¿Sabes lo que iba a You decir? know what he's going to say? Déjame el Let desánimo. me have discouragement.
el desánimo, porque es discouragement, lo que él because hace. that's what he does. Si él logra If he desanimarlo a usted, accomplishes ya to le discourage robó you, then todo he's lo que already usted stolen tiene. everything that No you have. importa qué It tan doesn't sabio matter sea, how no wise you importa are. qué It puesto doesn't tenga matter en la iglesia, what place no you have in importa the qué church. It doesn't tan matter how espiritual sea, spiritual you no might be. importa qué It tanto doesn't sepa de matter la how much you palabra, know of si, the word. si él le logra If he desanimarle a accomplishes to usted ya discourage you, perdió. you've already lost. Todo lo que sabe, All todo that you lo que know, es, everything de you nada are, le sirve. did you no good. Pero esto viene por But medio this de un comes through conflicto que hay conflict dentro that de there is nosotros, inside of una us, guerra. a war. Que a veces, That ¿no se ha fijado sometimes, usted have you que a ever noticed veces that al sometimes terminar el día, when you o end the quizás day, en la mañana cuando se or perhaps levantó, in the morning when you estoy woke up, tan cansado? I'm so tired. Se acaba de levantar. You just woke up. ¿Cómo va a estar How are you going cansado? to be tired? Pero no es la But carne, it's not no the es, flesh. no It's es not físicamente, physically, sino but espiritualmente, porque hay un because conflicto y lo que there's a está conflict. cansado de tanto What you're tired pelear of con is esta fighting so carne. much with this O flesh. la carne pelear con el espíritu y lo trae, mire, mapeando el piso con usted. And now the flesh Ah, won and he's sí. mopping the floor ¿Ve with por you. qué? Es una Why? guerra, Because es it's a una war. lucha. It's a struggle. It's a fight. Y a veces ganamos, Sometimes we pero a win, veces perdemos. but sometimes we Y ahí lose. vamos. And here we go. A veces para adelante y a veces para atrás y ahí vamos. ¿Eh? Y Sometimes we're nunca going forward, pasamos, sometimes we're going backward, but there we avanzamos go. un poquito We y luego sometimes después advance a little nos bit, deslizamos y luego avanzamos otro then we go a poquito, little nos bit more, deslizamos y ahí pasamos la slide vida, back a little, ahí and we go a little pasamos bit los more. años. That's how we can spend years. Ese no es el That's not propósito de Dios God's purpose. de habernos salvado, To hermano, nos have us- salvó. He saved us Para que nosotros seamos que so that we can be what? agentes de Él, para que His nosotros agents, seamos so that we could embajadores be de Él, his para que nosotros ambassadors, seamos so that we could evangelistas be de Él, his para que nosotros seamos evangelists, so that we pastores could be de his Él, para que pastors, nosotros so that we anunciemos could las buenas nuevas. announce ¿Se acuerda? The good. La Do you escritura remember que the está scripture that's en 1 de Pedro 1 2 Peter o 2 de or Pedro 2 2:9. Peter 2:9? ¿Ah? ¿Se acuerda? Do you remember? ¿Para qué dice? ¿Para qué What nos are we hizo here for? sacerdotes? ¿Para qué He made us nos priests transformó? and kings, ¿Para so qué why nos did salvó? he Para save que us? So that anunciemos we could las buenas announce nuevas. the good news. Ok. Okay. El espíritu y la carne no pueden armonizar. flesh cannot Como be Pablo lo ha in dicho, la harmony. vieja As Paul naturaleza said, the tiene old que ser nature echada has to be fuera, lo cast cual out, solo el Espíritu which Santo only the puede Holy hacer. Spirit can do. En el verso 18, In verse 18. mas si sois guiados if ye del be Espíritu, led of the Spirit, no ye estáis are not under the bajo law. la ley, ya más. Anymore. ¿Ok? No puedes You seguir al cannot Espíritu follow y a la the ley Spirit and the o law carne al or the mismo flesh tiempo. at the same No time. es posible. It's not possible. Pero But desgraciadamente es lo que la unfortunately, mayoría that's what the de los majority of cristianos the están Christians intentando are trying hacer. to do. Y es una lucha And it's a Es- struggle, es it's una a fight, guerra. it's a war que that nos detiene, nos holds us back, estorba that para gets in the crecer y way of us avanzar. growing and advancing. Aleluya. A menos que entienda bien la At cruz least, con unless respecto they a la understand santificación, the no cross in puede respect to the debidamente sanctification, ser guiado por You el cannot be Espíritu, guided by quien the obra Spirit, exclusivamente dentro works del marco exclusively de la inside the obra mark of terminada de the work Cristo. ended by Christ. Si te pidieran que nombraras If they were to ask algunas you de to las grandes some o of algunos de the los grandes conflictos biggest conflicts de historia de la in raza history humana, of ¿a cuál human race, nombrarías? what La would you guerra name? revolucionaria, The la guerra Revolutionary civil, War, la the Civil Primera War, Guerra Mundial, First la World War, segunda, el Second World conflicto de War, los árabes conflict e of the Israel. Arabs, Israel. Ninguna de ellas son el None of conflicto those más, are el a más grande conflict, conflicto es but the entre el greatest conflict espíritu y is la between the carne. spirit and the flesh. El corazón del conflicto. heart of the ¿Cuál es el conflict? corazón de What todo is the heart of conflicto, all ya sea conflict? ético, If it's nacional ethnic, o espiritual? national, Es el national or deseo. spiritual. It's the El desire. deseo, Santiago nos dice James esto tells en us Santiago this in 4, James 4, 1 al 3. 1-3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? From whence come wars ¿De and dónde? fightings among you? ¿No es de vuestras Come they not pasiones, hence, las even of cuales the lust that combaten war en in your vuestros members? miembros? Cuando los creyentes se fijan en otras cosas When que no believers es Cristo y la look upon cruz, other things el that's not resultado Christ es or la the cross, the contienda. result is El verso conflict. 2, codicias y no tienes. Ye lust and have not. Matáis y ardéis de kill and envidia desire y to no have, podéis and cannot alcanzar
Combatís y lucháis, fight pero and no war, tenéis yet you lo have que not, deseáis because ye porque ask not. no pedís. Y en otra And escritura another Cristo dijo, scripture, y cuando Christ said, pedís, when you pedís ask for mal. something, you're asking for it the wrong way. Wow. Tal persona no Such a está person is mirando a not Dios, sino más bien obrando desde el working in punto de God, but vista de working la obstinación. in the Obstinación. point La of view of palabra obstination. matáis se refiere a The destruir word la reputación de otra kill persona refers a to fin de destroy someone ganar else's la reputation, ventaja y to take hacerlo advantage, por, and doing so por difamación, to etcétera. defame them. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros Ye deleites, ask verso and receive 4. not, because ye Oh ask almas amiss, that ye may adúlteras, consume it upon ¿no your lust. sabéis que la Ye amistad adulterers del and mundo es adulteresses, enemistad know contra ye Dios? not that the friendship of the world Wow. is enmity with God? Santiago usa los términos que James Pablo uses en the Romanos terms that 7 del Paul 1 al in Romans 4 7, 1 to 4 usa. uses. El creyente debe The mirar believer exclusivamente a should Cristo look y la cruz exclusively en on cuanto Christ a and the todas sus cross. necesidades. Mirar a otra parte, o Looking mejor anywhere dicho, else, cuando coloca in other la words, fe when en you algo fix que your no faith es on Jesús, something that is entonces not la Jesus, persona then está the person cometiendo is adulterio committing espiritual. adultery ¿ok? spiritually. Y este adulterio And this espiritual es spiritual muy adultery famoso is very entre famous el pueblo amongst cristiano. the Christian people. ¿ok? La palabra deseo en The Santiago word 4:12 desire es la in James misma 4:2 palabra is the griega same Greek traducida word translated deseos en Gálatas desires 5, in 16 y Galatians 17. La 5:16 palabra and se puede 17. The word traducir can be como translated codiciar o as lujuria. um, Esto to no lust es after. pararse This fuera isn't de It's not like panadería standing y ver outside por of la a ventana, bakery and ver looking un on the pan que a inside, usted le gusta looking at a mucho piece y of pensar bread cómo that you quisiera like, ese pan y después desiring seguir that su little camino bread, hacia su and then going trabajo, on your way to work. queriéndolo You're wanting it apasionadamente. passionately. Un pastor decidió A ponerse pastor en decided dieta, to go on a diet. que quería That decir eliminar meant pan dulce. he was going to Ay, a mí me eliminate gusta that tanto el sweet pan bread. dulce. I really like sweet bread. Oh yeah, it's Pero no good. era este But pastor, it ok, wasn't era this pastor. It was otro. another pastor. Él anunció su decisión a un grupo de hermanos. Una semana o dos después, él se presentó con el mismo grupo de hermanos, pero esta vez traía un grande pedazo de pan dulce en su mano. Él inmediatamente notó la mirada de ellos y inmediatamente les explicó, este pan es la voluntad de Dios para mí. ¿Cómo es eso? explained this Le bread. preguntaron. Yo venía para la iglesia, lo que requiere que yo pase por donde está la panadería. Y oré, Señor, si es tu voluntad que yo coma este I pan prayed, Lord, que if it's your tanto will that I deseo, eat this bread that I que want so esté, much, que esté en un lugar that de it may parqueadero be, al frente de la let there panadería, be a es parking decir, que space right in haya un front of lugar that para bakery, that bread estacionarme. shop. Y If it's your después will for me to eat this, let there be that parking de space right rodear there. la panadería, After algunas going veces around el the Señor bread me shop a abrió few el times, lugar the Lord para opened up a place estacionarme. for me to Gloria a park. Dios, Praise aleluya. God. ¿Qué tanto hacemos How eso, many of us hermanos? do that? ¿Ah? Enfrente del negocio, por eso yo sé Right que in es la front of that voluntad de business. So Dios que that's yo why I coma know este it was God's pedazo, will for me lindo to pedazo de eat this pan. beautiful piece of bread. En otras palabras, In other a words, veces trabajamos sometimes para we lograr work to lo que accomplish queremos what we lograr, want to accomplish. ¿verdad? Y a And veces le echamos la sometimes culpa a Dios, we ¿verdad? blame O God. decimos, Or está we bien con say, Dios oh, que it's yo all right lo with haga, God for ¿verdad? me to do this. El local de este conflicto, el The local place of de this este conflict, grande the place of this conflicto great no es en conflict Afganistán isn't in o en otro Afghanistan lugar or lejos anywhere de else aquí, far away no from here. es allá, no es con el It's not over hermano, there with our o brother, sino que es en but nosotros. it's in us. Pero alguien diría, yo someone might creía think, que un I conflicto thought a es entre conflict Dios y Satanás. was between God and Estás Satan. correcto Well, en you're cierto correct sentido, in a certain porque Satanás way. quiere controlar la Because Satan creación, wants to control pero no creation, puede, porque but ya he can't. está derrotado 'Cause y, he's already y defeated echado del cielo. cast out of Génesis heaven. 1, 26 y Genesis 27. 1, El 26 and conflicto The que conflict hay más that grande there is es that's even entre greater el diablo y Dios. is Y el between the devil diablo and God, and the trabaja devil con works nuestra carne with our para flesh lograr
sacarnos to de la voluntad de Dios. accomplish taking Que us así es out of como God's trabaja. will, because that's Dios how siempre it works. está God is poniendo always algo espiritual en nosotros, putting que es su something spiritual in palabra, us, which para is que His word, nosotros podamos so that we vencer la can carne overcome que the el flesh diablo that está the devil usando is para using derrotarnos. to defeat us. ¿Se fija? You see that? Nosotros como We, humanos as humans, y por la naturaleza and because of pecaminosa the que ya sinful nature that tenemos, we already have, que that aunque Dios nos even though limpia, God aunque Dios cleanses nos us, salva, even aunque though Dios God nos saves us, perdona, even though God esa, forgives us, esa naturaleza that pecaminosa sinful continúa nature obrando en nuestra continues carne, working hermano. in our flesh. ¿Ok? Okay? No somos libres de We're esa, not free de esa naturaleza from that pecaminosa. sinful Esa nature sigue obrando that en la continues carne de working in nosotros. our Por flesh. eso nosotros That's tenemos que why tener we have to cuidado. be careful. ¿Ok? Okay? En Génesis 1, 26 y Genesis 1, 27 dice, 26 and entonces dijo 27 Dios, says, "Then hagamos God al said, hombre a Let us make nuestra man in our imagen, image, conforme a nuestra semejanza. according to our Y appearance, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón God y hembra created los man in creó. his own Mateo image, in the 19, image of 4. God created Él him." respondiendo les dijo, Matthew ¿no habéis says, "In leído him, que Él los haven't you hizo read al that principio, varón y hembra in los beginning hizo? he made Aleluya. man and male La and female?" guerra toma lugar en Génesis 3. El The war hombre takes por place in medio Genesis del 3. pecado The man through se sin puso bajo el put dominio de himself Satanás. under Satan's Cristo dominion. nos redimió de este Christ dominio redeemed us from this de dominion oscuridad por su of muerte, darkness by sepultura his y death, resurrección. burial, and resurrection. Colosenses 1, Colossians 13 y 1, 14. 13 and 14. El cual nos ha librado Who has de la set us free potestad de las tinieblas y from trasladado al reino de su kingdom amado of darkness Hijo, and en taken quien us to tenemos the kingdom of his redención por beloved su Son, in whom we sangre, have el redemption perdón by his de blood, pecados. the forgiveness ¿Ok? of our sins. En otras palabras, In other Jesús, por medio de la Jesus, salvación, through salvation, nos sacó de la took us esclavitud out de la carne the y slavery del of the pecado flesh y del diablo and y nos sin and the transformó y nos puso transformed en us su reino. and put us in his kingdom. ¿Ok? Mientras nos mantenemos en su reino, ahí estamos nosotros seguros y As libres long as we stay in his del kingdom, diablo. we're safe and free from the devil. Pero cuando nosotros But vacilamos when y we nos salemos sway and del we come reino out of his kingdom para seguir los deseos to de la follow the carne, desires of the flesh, entonces entramos al territorio then we del come diablo into the que nos territory of the hace, devil, por medio de voluntad through propia, our own nos will, hace makes propiedad de Satanás. Satan's property. ¿Ok? Esto es algo que necesitamos nosotros This is entender something esto, that we need to que understand. por voluntad propia nosotros nos Because of our ponemos own en el will, we lugar put ourselves donde el in the diablo nos place puede where the hacer devil daño. can do harm to us. Claro que clamamos Of a course, Dios we call y unto God a and veces hasta le reclamamos, ¿verdad? Que sometimes por we qué even nos ask ha, him, nos why- ha desamparado, why have you ¿verdad? abandoned ¿Por qué ha dejado que Why have esto you let suceda, this verdad? happen? Cuando en realidad When in reality, todo fue por voluntad everything propia. was because of our own ¿Verdad? will. Porque el diablo, fíjese Because bien, the devil- el diablo no tiene The devil permiso doesn't have para venir permission y to hacerle come daño a and do usted si usted anything to es hijo o you hija if de you Dios. are a son No or daughter tiene of God. permiso. He has no permission. Él no puede hacerle daño a He usted. cannot do harm to you. Esa es la ventaja que nosotros That's tenemos. the advantage that we Que el have. diablo The está devil atado. El diablo is no bound. puede The hacerle devil a cannot usted do ningún any daño harm to you. en contra de su Against voluntad. your Pero ahí will. está la voluntad. But there's the Usted will. tiene que dar You su have to voluntad. give your Y al will, abrir la and puerta if por you- medio de if su you open the voluntad, door through your entonces own Satanás will, tiene then permiso para Satan venir has y hacerle permission to daño. come and do Así harm. trabaja. That's how it Por works. eso cuando nos That's why enseña en la Biblia que when the Bible Satanás teaches fue us that Satan was- y estaba platicando con And Dios, was talking to God. le estaba Dios diciendo, ¿has And visto a God mi saying, siervo Job? have you seen my servant ¿Lo has Job? visto? ¿Cómo Have él you seen es him? How he's perfecto? perfect. ¿Eh? Pero el diablo le pidió que But the permiso devil a Dios asked para God venir y permission hacerle to come and daño. do harm Ajá. to Job. Ok. La guerra toma lugar en Génesis The 3. war El takes hombre place por medio in del pecado se Genesis puso bajo el 3. dominio de Satanás. Because Cristo of nos sin, redimió. man put himself Ya lo under leímos, Satan's Colosenses dominion. We read 1, that 13 y Colossians 14, 1:13 el and cual 14. nos ha librado de la Delivered us from the potestad power de las of tinieblas. darkness. ¿Quién? Who? Jesús. Jesus.
Okay. Okay? Y trasladado al reino de translated su us into amado the Hijo, kingdom of his en beloved quien Son, tenemos in redención whom we por have su sangre redemption y el through perdón his de blood pecados. and the Efesios forgiveness of sins. 1:7. Ephesians 1:7 Dice, pero Satanás no se da por says, vencido. but Satan doesn't give up. No lo vamos a leer porque We're dice not lo going to read it mismo because it que says la the otra same thing escritura. that the other scripture says. No se da por vencido. Satan Él nos doesn't give up. perdió He lost us. al reino de Dios, pero él tiene He la lost the kingdom of God, but he ventaja has the advantage a nosotros por on medio us de la through carne. the La flesh. guerra continua The war ya no es continues. con Cristo. It's not with Cristo Christ ya lo anymore. derrotó. Christ La already guerra defeated him. es The war con nosotros. is with us. Que Él usa That he a la uses carne the que flesh todavía tenemos, that que we todavía still have, caminamos that en we ella, still walk in, para atacar to a attack Dios o God, para or to robarnos steal de ser us propiedad de from Dios. being Él God's nos property. saca. He Es takes decir, us no out. puede In other words, en totalidad he can't totally quitarnos take us de la propiedad de Dios, out of being ¿verdad? God's Pero property. sí nos saca But he does take us suficiente out enough para que no crezcamos y so that para we que don't no grow avancemos y or para que no advance cumplamos con la voluntad or de Dios fulfill para God's nuestras will vidas. for our lives. Es decir, Dios tiene un In plan other words, para God has cada a uno de plan for each one nosotros. of us. No hay ninguno sin plan de Dios en su vida. No hay nadie. There's Y lo que Dios espera es que There's not nosotros one person cumplamos without con ese a plan plan que Él tiene. of Usted God dice, for pero our es que lives. yo no sé cuál Some plan people might tendrá say, Dios well, I para don't know mí. what Pues God has planned tome for más me. tiempo orando, We'll take more leyendo time la praying Biblia and y reading Dios the le va a Bible, enseñar. and God will show you. ¿Ok? Okay? Dios le va a enseñar God y will show usted you. cuando se dé And cuenta, when you find usted va out, a darse cuenta you'll que ese llamado siempre realize estaba that allí calling desde was always there. que usted fue salvo. Since you were Usted no lo saved, había you descubierto, hadn't pero ya uncovered estaba it, but allí. it was already Y there. cuando Dios le And enseñe, when God entonces usted shows muy you, fácil va a then you poder very hacer easily el will be able cambio to make para the change, caminar to en walk su perfecta in His voluntad. perfect will. El contrincante de este conflicto es la carne. La descripción de la carne es la The description of the inclinación a flesh pecar is the del hombre inclination perdido. of the La sinful vieja man to sin. naturaleza, la cual The quiere old hacer nature, siempre su which propia always wants to voluntad do y its own will satisfacer su and apetito satisfy pecador. its sinful Es la appetite. voluntad It's the will del pecador of the sinner, y el deseo de la carne and the desire of siempre the flesh es de pecar. La is always carne gonna be to siempre sin. quiere hacer lo The malo, flesh always wants to siempre do busca the gloriarse y evil. It always looks to glorificarse glory a itself. ella misma. ¿ok? It always looks to El find glory for Espíritu itself. Santo, a la descripción del The Holy Espíritu Spirit, Santo, el and the Espíritu description of the Santo Holy es una Spirit, persona, it's a person, no una fuerza not a como force otros like piensan. other people think. El Espíritu Santo es Dios. The Holy En Spirit Hechos is God. 5, In 3 y Acts 4. 5, 3 and 4. Y dijo Pedro, And Peter said, Ananías, Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón Why para did que Satan fill your mintieses heart al Espíritu Santo so that you would lie to y the Holy Spirit sus trajeces del precio de la heredad, reteniendo, hold back reteniéndola? part of ¿No se te what quedaba you a ti got? o no era tuyo? Why Y did you do that? vendida Wasn't it no not estaba your en tu own? poder. And after it was sold, ¿Por was it qué not in your own pusiste power? esto en tu corazón? Why hast thou, No has why did you, mentido a los hombres, why sino have this in your heart? a Have you Dios. not, you haven't lied unto man, but ¿Qué fue unto lo que God. pasó con él? And what was La it that carne happened to los him? venció. His flesh overcame him. Los dos se pusieron de acuerdo, Both of esposo them y came in agreement, esposa. husband and wife. Vamos a hacer esto We're going to do para this quedarnos con una parte. so that we can hold Ahora, on to a part ¿era of this. propiedad Now, de ellos? was it their property? ¿Era de ellos? Was it theirs? Es como el diezmo. It's like the tithe. Usted aparta el diezmo You porque separate the usted tithe sabe en su because you corazón, know in Dios your heart, le ha puesto en su corazón God's que es put de it in your Dios heart that y que it usted belongs lo to debe God de and that you traer, should bring pero it. un día se le antoja But la one carne, day, algo your flesh que no wants puede something comprar that you can't buy más que con el diezmo, only with the tithe. y usted va y lo And you go gasta y and Dios you le spend it, and castiga. God punishes you. Porque le va a decir que no era tuyo, He's gonna al say, principio no was era it tuyo, in the be- pero in the tú beginning, te diste wasn't it cuenta yours, que but then you realized that me pertenecía a it mí belonged to me, y debías de haberlo traído. and you should have brought Sí. it.
Es la carne, ¿verdad? La que siempre It's tiene the flesh propiedad. that Y always que tantos, wants its property, and how de many nosotros of us nos metemos en get into conflicto, aún conflict, con hermanos even o with con our familia, brothers con or lo que sea, sisters or family or por whoever, derechos because of humanos, human porque rights, because no, es que a mí me no, pertenece, this o es que yo belongs to tengo la me. razón. I'm right. Que tanto nos metemos en How many of us conflicto get con la into compañera o el conflict with our compañero, spouse? porque Because defendemos nuestros derechos. we defend our rights. Esa es la carne, The hermano. flesh. Esa es la carne. Así es de que el Espíritu So, Santo the mora Holy en cada Spirit lives cristiano. in each Romanos Christian. 8:9, más Romans vosotros no vivís según But la you do carne, not live es according Pablo, to the flesh. This is sino Paul según speaking. el Espíritu. But according to the Si Spirit. es que el Espíritu de Dios If mora it's en the Holy vosotros, Spirit of God y that si lives in alguno you, no and if tiene el anyone Espíritu does de not have the Cristo, Spirit of no Christ, es de Él. they are not of Him. Que no deja ninguna They puerta don't abierta leave ahí. Fíjese bien. not one door is Porque left si open tienes there. el Espíritu Santo Because de if Dios you y have the si Holy no lo Spirit of tienes, God, if entonces you don't no have eres it, then you de don't Él. belong to Him. No, en otras palabras, no estás In other salvo. words, you're not saved. Todos tenemos, si somos salvos, el Espíritu If we're Santo saved, de we all Dios have the Holy en Spirit of nosotros. God in us. ¿Y para qué es el And Espíritu what's the Santo Holy de Dios Spirit of en God for nosotros? in us? Para ponerse de acuerdo con el To come in Espíritu de agreement with nosotros, our para spirit, poner to convicción, put conviction, para enseñarnos el and camino, to show us para the darnos way, poder, para to give poder us power, vencer to be able cuando to no overcome. podemos vencer esta carne. When El we can't Espíritu overcome Santo this flesh, the Holy nos quiere Spirit ayudar, wants to no lo help us. dejamos, pero We nos don't quiere let it, ayudar. but He wants to help us. Dígame, ¿cuál de Tell ustedes me, que es which of you who cristiano? is a Christian? Que es cristiano. You're a Christian. Y a alguien le hace And enojar. someone Vamos a makes usar you ese angry. porque es We're más going to say fácil that because that's the easiest para thing mí, ¿ok? for me. Alguien le hace enojar, porque Someone todos makes you tenemos el angry because problema, we all ¿verdad? have that problem, don't Y we? no me diga que Don't usted tell me no, you porque don't, todos because tenemos we all problemas. have that En problem. cualquier rato, At any por cualquier moment, for any razón, reason, ¡boom! boom, Nos enojamos. we get angry. ¿Qué tantos de ustedes How many of you me puede decir que el can tell Espíritu me Santo no le the puso Holy Spirit convicción didn't a put usted conviction antes in de you que usted before actuara en you ese acted coraje in that o enojo anger que tiene? that you had? Hay una vocecita There's a ahí small que le voice dice a usted, no lo hagas, That tells you don't do it. no abras la Don't boca. open your mouth. Y usted está hirviendo por dentro y And dice, you're burning tengo inside que hacer saying, oh, algo. I gotta do something. De seguro For que no sure, espera Dios que yo voy God a doesn't expect me soportar esto. to put up with this. De seguro que Dios For quiere sure, que yo God wants me saque to las go uñas and para take my claws out defenderme. to defend myself. Ah, Pero el Espíritu But the Santo Holy de Dios Spirit le of está God diciendo a usted, It's no telling you, lo don't hagas. do it. No lo hagas, Don't do humíllate, it. Humble sométete. yourself. Submit. Para eso es el Espíritu That's Santo what the de Holy Dios. Spirit of God is for. Usted va a echar una mentira You're y el gonna go Espíritu lie, Santo and de then the Dios Holy le va a Spirit of decir, God is- antes que la eche, fíjese bien, no lo hagas. He's going to tell you not to do Y si it. le sorprendió aquello And if it surprised y lo you hizo, and you did it, ya eché una mentira. oh man, El I Espíritu lied. Santo no le The va a Holy dejar hasta Spirit's que not usted going to se let you be declare in peace until mentiroso. you go and declare yourself a liar. ¿Sabes qué? You I'm know sorry. what? I'm Lo sorry. siento, pero te eché una but mentira. I lied No era to you. verdad lo que te dije. What I told you wasn't Pero true. ¿qué tantos lo vamos a But hacer? how many of us are going to do that? ¿Qué van a pensar de What are they mí? going to think of me? ¿Cómo lo voy a hacer? How am I going to do that? ¿Qué van a decir de What are they mí? going to say about Eh, me? Pero el Espíritu Santo está allí But the Holy Spirit's there para to ponerle convicción, put conviction on you. ponerle convicción. Put conviction. Y cada vez que And every usted time va a hacer you algo go to do de la something carne o que in the usted está flesh, obedeciendo la or that you're carne en obeying lugar the del flesh, el Espíritu Santo Instead le of va a the Spirit, the enseñar Holy Spirit's going to y show le va a you. hablar. Eso en un Yes, I segundo a veces, hermano. Sometimes it's Yo le llamo second. luz roja I call it a red porque light. cuando esto sucede es when como this una luz happens, roja que it's like a empieza red light that starts así to- hasta el corazón le empieza a like palpitar. that, and your heart ¿Ve? starts Porque es beating la convicción because it's the del Espíritu conviction Santo of the Holy Spirit que le está that is avisando. warning you. No lo hagas. Don't do it. Ese es el conflicto, hermano. And Y there's ahí the es cuando se conflict. declara And there is where quién va a ganar. it's declared En aquel who's gonna momento, win. In that uno de moment, los dos va a one of ganar, the la two is carne gonna o el win, either espíritu. the flesh or the spirit. ¿Cuál va a ganar? Who's going to win? ¿Y quién va a decidir? And who's going to decide ¿Cuál va a ganar? who's going to Usted. win? You are. Y yo, And me. exacto. Exactly. ¿Eh? Yeah.
So, no le podemos echar la culpa a nadie, We es que, can't blame es que, anyone. porque somos Well, it's buenos para because- es it's because we're good es at que that. yo andaba muy cansado, Oh, I es was que yo so no dormí tired. bien, I didn't es que sleep me hizo well. enojar, Oh, es it made que me esto y angry. es que el Oh, otro, this, pero and this and no, that. But no, es que it's ganó the la carne, hermano, flesh eso es lo won. que That's es, what it is. ganó la carne. The flesh won. Dice, ay, pastor, pero So, ya tantas pastor, que he but oído yo de eso, pues So many times hágalo, I've heard this. Well, do it then. hágalo para que Dios me guíe a hacer Do it otra, so God can guide otra, me to do otra enseñanza, another ¿ok? teaching, okay? Porque de seguro que todavía, Because I'm sure todavía no le hemos We still agarrado bien. haven't gotten it well. Y sí, la idea, hermanos, es idea esta, no somos Is perfectos. this we're not perfect. Y no vamos a ser And we're perfectos, not going to pero be perfect. siempre vamos a But we're estar always buscando going la to be perfección. seeking perfection. Porque hay algo Because dentro de there's nosotros something inside que of us quiere y That busca wants la and that perfección. seeks perfection. No lo somos, We're not perfect, pero nunca lo dejamos but de we desear. never stop desiring it. No se desanime. Si falló Don't be esta discouraged. mañana, If y'all failed this más morning, pídale perdón a Dios just y ask empiece otra forgiveness vez. from hermano. God and La start over misericordia again. de Dios God's es mercy tan linda, hermanos, so que beautiful yo no puedo I imaginarla. can't even imagine it. No puedo ni siquiera empezar a Can't even start entender to understand cómo la misericordia de Dios how God's mercy es nueva cada is new día. every day. Que a pesar de las That in fallas que spite nosotros hacemos, of our Él faults, sigue siendo He continues bueno to con be good nosotros with y us. sigue And He bendiciéndonos continues to bless us. y escuchándonos. And Cuando le hears pedimos, when we Él ask siempre Him, está He's always there, listo ready para ayudarnos. to help us. No importa cómo nos hayamos portado, Doesn't matter how we've behaved. esa es la misericordia That de is Dios. God's mercy. Vamos a orar, Padre.